especial a María Cristina, a toda su familia, a todos ustedes, señores y señoras, a la mesa directiva. Hace un año, cuando estábamos en las horas tristes de la pérdida de Carlos Gaviria, yo en alguna ocasión señalé que yo no recordaba, yo diría que en toda la historia de Colombia, un deceso, una pérdida que hubiera sido acompañada, como fue la de Carlos, por tantas voces tan disímiles, de orígenes tan distintos, todos y cada uno a su manera, exaltando la memoria de Carlos Gaviria. Sus amigos, sus enemigos, sí, sus contradictores, las gentes sencillas, grandes miembros del establecimiento, la izquierda, la derecha, etcétera, todos a una exaltando uno u otro tipo de virtud de Carlos. Y es cierto que o sea, ese hecho no era, digamos, un hecho, no era una invención, realmente a todos nos salía, cada uno a su manera, nos salía de muy adentro lo que se estaba diciendo. Se cantaba el profesor, porque Carlos fue un profesor, el académico de alto nivel, ese tipo de erudito que era Carlos, porque él sabía de muchas cosas y sabía supremamente bien. El demócrata en el sentido profundo de la palabra, su coherencia entre lo que decía y lo que hacía, sus relaciones con la poesía, con la literatura, con la música, con el tango, un contertulio excelente y muy agradable, polemista, porque Carlos era un gran polemista. Era, para decirle una palabra, sumado todo esto como una especie de caja de música. Si había algo que para mí era grato cuando salíamos de gira con Carlos, era parar de pronto por ahí en cualquier sitio del camino y ponernos a echar carreta, como se dice, y oírlo con toda atención, su gracia, su humor finísimo. Y siempre tuve esta percepción, que en algún momento lo dije, no sé si se me ha entendido. Carlos era de esas personas que todo lo que hacía, en cualquier aspecto de la vida en que se interesaba, lo llevaba a unos niveles altos de refinamiento, de hacer las cosas bien, de hacer esfuerzos por la inteligencia. O sea, Carlos no era el de las cosas fáciles. Y yo he dicho que era como una especie de mostrarle a las personas, no porque esa fuera su actitud, sino porque era lo que le nacía, hasta dónde puede ascender el ser humano cuando se aplica a hacer cosas que valgan la pena. Esa era, a mi juicio, una cosa muy especial de Carlos, y yo pienso que eso se lo reconocíamos todos de una u otra manera. Él enaltecía todo lo que hacía, todo lo que decía. Ese es un punto clave, y sobre cada uno de sus aspectos se han dicho muchas cosas y podría quien quiera extenderse en cada una de estas facetas. Pero también digamos que estas valoraciones de las vidas de las personas pues tienen sus énfasis que dependen en buena medida de lo que hizo la persona, pero también en buena medida del punto de vista del observador. ¿Quién es el que opina? O sea, uno podría decir, dime qué exaltas y te diré quién eres. Entonces yo aquí quiero detenerme un poco sobre el aspecto que a nuestro juicio más nos interesa, y pienso que fue el aspecto que le potenció todas las virtudes a Carlos, que es su posición política frente a las cosas. Y a rato siento que buena parte de quienes lo exaltan, con razón, no lo digo ni siquiera como crítica, pues lo exaltan desde su punto de vista y lo despojan, lo desposeen de la faceta que quiero resaltar, que es la faceta de Gaviria, el luchador político, el gladiador, si ustedes quieren, de la ciudad, porque al mismo tiempo que Carlos era supremamente amable, gentil, cordial, etc., cuando se trataba de defender ideas y de trazar rumbos, los que nos conocimos sabíamos que no se paraba en peligros y que no se ponía con contemplaciones, y las pocas veces que a mí me tocó controvertir con él,
pues era un contradictor de cuidado porque, repito, con su mejor estilo era vehemente en la defensa de lo que él consideraba las ideas correctas, y es una virtud pues, bien valiosa también. Y entonces voy a detenerme un poco sobre el Carlos Gaviria, luchador político, el luchador popular, sobre el Carlos Gaviria de las marchas, ¿sí? sobre el profesor Carlos Gaviria, que siendo un profesor de altísimo nivel no se quedó, como dije alguna vez también, en una torre de marfil, sino que se metió al barro de la lucha reivindicativa y política de la universidad en días en Cristo de la Paz. En algún momento lo destituyeron, defendiendo en otra parte de su vida le tocó salir del país porque su propia vida estuvo en juego, pero estuvo en juego no era por lo que no hacía, sino por lo que hacía. O sea, no estaba comprometido con nada que pudiéramos rechazar, pero estaba en la lucha y en un momento en que estas cosas eran peligrosas en Colombia. Y todo esto a partir de una visión política clara. Carlos Gaviria siempre despreció las posiciones de las fuerzas retardatarias de Colombia. Nunca quiso estar con ellos ni jugar con ellos, los despreciaba. Se burlaba de ellos, ironizaba contra ellos. Carlos Gaviria los responsabilizaba de los males del país, en serio. Él sabía muy bien cuál era en buena medida el origen de las desgracias nacionales y nunca hizo ni el menor signo para ver si al lado de allá, en las fuerzas del establecimiento, le habría una especie de cupo a partir de que él cambiara sus concepciones. Para mí fue notorio que después de ese prodigioso resultado de las elecciones del 2006, en que saca una votación enorme, pues es evidente que por muchas cosas que pudimos leer en esos días, la élite colombiana se aprestó a cooptar a Carlos Gaviria, a encontrarle un sitio allá en el establecimiento, a cambio, por supuesto, porque a nadie lo recibe el establecimiento de otra manera, a cambio, por supuesto, de que renunciara a sus concepciones. Y el desdén, el desprecio de Carlos hacia eso no hizo ni el menor amago de cambiar de amigos. Siguió con todos nosotros, con los que estaban, y eso se lo cobraron. Por eso lo persiguieron, afuera de adentro y dentro del pueblo. Lo persiguieron hasta hacerle todo el daño que pudieron hacerle, porque le cobraron lo que para ellos, por razones obvias, era un crimen, y es que Carlos Gaviria, de antes y después de los resultados, no se había doblegado ante los cantos de sirena que le llegaban desde el establecimiento. Y así lo vimos también como magistrado. O sea, Carlos Gaviria lo elige como magistrado. Yo estoy convencido en buena medida por la secreta aspiración también de cortarlo. Que si alguien aprende uno en estas lides, es que en buenas partes las fuerzas del establecimiento prefieren, más que combatirlos, llevarnos hacia su lado. Y bueno, qué sorpresa se llevarían cuando encontraron que Carlos Gaviria, como magistrado de la Corte Constitucional, fue a seguir luchando, a decir cosas que eran impopulares allá en el establecimiento, pero por supuesto que los sectores democráticos recibíamos aliviados, y fue una especie de luz de actitud democrática, de posición democrática, brillando en medio del oscurantismo nacional. Muchas de las cosas que pasan hoy y que han tenido ya, digamos, en la sociedad colombiana un cierto recibo y que se han ido popularizando, incluso avances que se están viendo, tienen origen en las sentencias de Carlos Gaviria sobre temas que en ese momento eran unas especies de guías. O sea, Carlos llegó a la Corte también a seguir luchando por la transformación de Colombia. ¿Y cómo es la historia del proyecto Polo? Porque sobre esto también se ha ido creando como una especie de mitología de que Carlos estuvo en el Polo de uy, qué pereza cuando hacía sus ciclos y las cosas del Polo y los horrores de la política y pobre Carlos que tocó estar en el Polo democrático alternativo. Pues no, yo les digo a la casa que Carlos se gozó toda su estadía en el Polo democrático alternativo, a pesar de que pasar por aquí o haber estado aquí hasta el último aliento le significó no pocos problemas, porque la lucha política es, digamos, parte de la lucha política es el pantano, la calumnia, la infamia, la verajería, y todo eso tuvo que soportarlo para ser Carlos con este visito. ¿Cuál fue un poco la historia de esto? Él llega al Senado en el 2012, en el mismo año que tuvo, digamos, un grupo importante que después, pues numeroso, que después
constituimos el polo, y llega con una concepción de izquierda democrática, de defender un proyecto de izquierda democrática. No dudo un segundo en reconocer la naturaleza de Álvaro Uribe, porque en las primeras semanas de ese gobierno como que hubo cierta confusión de qué era lo que se trataba. Carlos, súper certero, entendió lo que se venía y asumió ahí mismo una posición de vigilancia política y de oposición. Cuando los desarrollos de quienes estábamos allí crearon dos sectores dentro del Congreso, digamos del bloque que podemos llamar de la izquierda, pues él quedó, de un lado quedó el polo democrático independiente, y de otro lado quedó lo que llamamos en estos días, Wilson se debe acordar, la alternativa democrática, con Carlos como nuestra cabeza en estos estandarte. Y ahí hubo un momento que fue medio crucial, porque entraron las dudas, bueno, nos unimos, no nos unimos. Ellos, por supuesto, con sus aprensiones, nosotros con unas pocas aprensiones también. Y en eso Carlos se la jugó de manera clarísima. Dijo, no, esto es uniéndonos, porque, por supuesto, que de la unidad depende de la fuerza, y si queremos ser una fuerza capaz de influenciar las cosas, hay que estar allí en ese proyecto. Pero repito, en todo esto con voz cantante. No era que él fuera como una especie de personalidad democrática que estaba por allá y nosotros hacíamos todo, y no, estaba en la jugada, participando, debatiendo, opinando, fijando sus puntos de vista con todo entusiasmo. Y dentro de esto fue muy clave, participó mucho en la construcción del programa del polo. Duramos un año entero debatiendo en ese proceso de fusionarnos con el PDI y Alternativa Democrática. Duramos un año entero. Bueno, ¿en qué consiste el programa? ¿Este programa sí va a ser de izquierda democrática o va a ser un programa hablando de las bondades de la bondad y lo dulce de la dulzura y con muchas palabrejas de esas con las que se ocultan las cosas? ¿O vamos a decir cosas sencillas? Vamos a hablar del libre comercio, del neoliberalismo, vamos a señalar nuestra lucha por la soberanía nacional, por la democracia de verdad, etc. Y Carlos fue desde el principio dijo, no, tiene que ser un programa de izquierda democrática. No estatista, ni de eliminación de la propiedad privada, eso Carlos Gaviria lo tuvo desde el principio. Es más, él hacía ironías y me decía, oye, este programa a veces me recuerda a los programas democráticos del siglo XIX, y nos reíamos y decíamos, y es que en el atraso de este país, aquí reclamando es como un crimen, perfectamente consciente de todo lo que veníamos haciendo y practicando. En un tema que era crucial en la constitución de ese polo, que era el tema de la lucha armada, Carlos fue clarísimo desde el principio. Y por eso está programáticamente planteado con toda claridad. Inclusive recuerdo como si fuera hoy que el día en que estábamos constituyendo el polo, que fue un acto enorme de 1000 personas en Bogotá, nos tocó casualmente uno al lado del otro en el acto, fue decir, protocolario del inicio del polo. Y volteó y me dijo con ese tono tan gentil, me dijo, oye, Enrique, ¿sabes qué? Yo creo que si nosotros no somos capaces de aclarar que no estamos con la lucha armada, nunca vamos a poder construir este proyecto que estamos construyendo. Son detalles que los muestro de cómo estaba era participando en el detalle de las cosas. Su actitud, la actitud de Carlos hacia los sectores democráticos, hacia los pobres, hacia los débiles, era genuina y se la jugaba a las cosas. Inclusive haciendo actos que uno podría decir, dada la figura de Carlos, que era una figura presidencial y de tantas capacidades, pero yo recuerdo a Carlos a 40 grados de temperatura espantando zancudos en las carpas de las huelgas, de la huelga de los porteros de caña en el Valle del Cauca, ahí abrazado con esos negros que cortan esa caña diciendo, aquí está el pueblo democrático respaldando su huelga. Ese era Carlos Gaviria. Mientras pudiera no se perdía una marcha del 1 de mayo ahí con los trabajadores. Él, el gran intelectual, esta gran figura, al lado de los trabajadores, andando con la gente, y si los estudiantes lo buscaban, se reunía con los estudiantes y estaba en todas partes. Y siempre cuidadoso de no perder la idea de que una cosa eran ellos y otra cosa éramos nosotros. Él decía, bueno, los buenos modales y una actitud democrática y civilizada nos exige controvertir en términos cordiales, pero ellos son una cosa y nosotros son otra cosa. Por ahí rueda en internet un video en el que Carlos aparece burlándose de la frase esa famosa, que es uno de los
centro del oportunismo global, la frase esa famosa que dice que no importa de qué color sea el gato mientras cace ratones, y Carlos dice, no señor, aquí sí importa de qué color sea el gato. No nos vengan con esos cuentos, que yo estoy en capacidad de entender y defender la idea de que aquí hay diferencias políticas e ideológicas que tienen que ver con la concepción del mundo y con el futuro ecológico. Y defendí entonces no solo la forma, el fondo muy democrático de una concepción de izquierda democrática, supremamente amplia, porque ese era el proyecto, ese era un proyecto en el que debían caber casi que todos los colombianos, exceptuando unos muy pocos, pero además Carlos también hablaba del tema de la forma de ser de izquierda. O sea, en el contenido que somos y en la forma que somos. Y para poner un solo ejemplo de las cosas que lo perturbaban a él y que lo hacía un defensor entusiasta y acérrimo del proyecto del Polo, Carlos Gaviria detestaba el caudillismo. Y hubiera podido ser el gran caudillo. Y Pablo decía, yo no puedo con esas concepciones, yo soy de la idea de la importancia del partido, de la organización, ¿sí? De los derechos democráticos de todos quienes estamos construyendo este proyecto, aun cuando al final, miren ustedes, terminó siendo víctima de esa actitud. Prefirió ser víctima de esa actitud que, digamos, ser incoherente con las concepciones que estaba planteando. Todo eso en una actitud de jefe de partido que entendía la importancia de crear una organización que fuera capaz de heredarnos, como en buena medida lo estamos heredando hoy. Carlos Gaviria ya no está con nosotros, pero sus ideas, como vemos, siguen siendo el norte del polo democrático alternativo. Su lealtad por el polo fue a toda prueba, inclusive en los momentos más difíciles. Este es un partido que hemos vivido momentos terribles, angustiosos, porque aquí han pasado cosas, o dirigentes del polo han caído en situaciones dramáticamente malas para este proyecto y para nosotros, y sin embargo Carlos Gaviria nunca dudó en señalar. Ese hecho no modifica mi idea sobre la importancia de este proyecto, y lo que me mantiene a mí en este proyecto, me decía Carlos, no son los errores que puedan cometer algunos dirigentes, de sus dirigentes, sino los aciertos de esta organización, que son un valor que resulta ser imperecedero en el proyecto. Y coincidíamos en una idea de que si el proyecto Polo se acabara, habría que volver a construirlo, y habría que volver a construirlo con unas concepciones casi idénticas o muy semejantes a las que le dieron su origen, porque los problemas del polo no están en las fallas de sus concepciones, sino precisamente en las violaciones que miembros del polo le hayan hecho de esas concepciones, y eso Carlos Gaviria lo entendió súper bien, y por eso prendió en medio de no pocas dificultades. No era fácil en el ambiente de Bogotá de esos días, y Carlos Gaviria no era fácil en ciertos círculos sociales mantenerse pues con toda la firmeza defendiendo este proyecto. O sea, su lealtad fue a toda prueba. Y cuando perdió la salud en sus últimos días, estábamos pendientes de las cosas que estaban por pasar en el cuarto congreso, y tenía una actitud militante, él estaba participando en los debates internos del pueblo. A eso tampoco lo reunió nunca. Y los que se fueron del polo se fueron, y Carlos dijo, hombre, yo lo lamento que se vayan, pero ¿qué hacemos? Si es que este es un proyecto con estas concesiones, y aquí nos quedamos los que estamos de acuerdo con ese proyecto, y los demás pues tomarán sus decisiones. Y fue siempre un abanderado de la unidad, siempre, e hizo esfuerzos por la unidad, y sus formas eran unas formas profundamente unitarias, muy cuidadosas, y repetía mucho la idea de que había que actuar sin sectarismos, sin dogmatismos, que en política suelen ser frecuentes, pero ojo, también decía, pero sin ambigüedades. Ya lo mencioné, pero lo quiero reiterar. Carlos, en el debate, en el infighting, podrían decir los aficionados al boxeo, era cosa seria, y entraba un poco sin contemplación, Valentina, si se quiere, porque iba por su idea a defenderla y a ganar el debate, y no hacía concesiones en las cosas que él estaba convencido que resultaban ser claves. O sea, mucha unidad, mucha fraternidad, mucho cariño, muchos buenos modales, pero al mismo tiempo mucha firmeza y mucha posición de principios. Cada vez que un tema de principios se ponía sobre la mesa.
Y si le tocaba, repito, despedir a los que se iban por razones fundamentales en la política del partido, lo hacía y se quedaba en esa organización, en ese partido al que él le sirvió tanto y al que quiso tanto. Yo diría, entonces, dentro de todo esto, como bien lo señaló Jorge, lo principal que podemos hacer por el legado de Carlos Gaviria como un homenaje a su memoria, sin duda de lejos, el principal líder que haya dado la historia de la izquierda democrática en Colombia, de lejos, pero lo mejor que podemos hacer es hacer esfuerzos por entender todas estas cosas, por aprender de ese legado y por hacer esfuerzos por asemejarnos a él, por parecernos a él, para cumplir las metas que él no pudo realizar, pero que sin duda dejó planteadas de una manera correcta en Colombia. Muchas gracias.